Hola, hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan David y este es mi canal Ingeniería Industrial Easy. En esta ocasión te voy a enseñar a desarrollar un histograma de frecuencias, en el que te voy a explicar el paso a paso hasta obtener un histograma como el que puedes ver en pantalla. Antes de pasar a la explicación, quiero hacer un paréntesis. En nuestro canal Ingeniería Industrial Easy actualmente tenemos un video en el que te enseñamos a desarrollar un histograma de frecuencias, pero ese video ha sido subido hace muchísimo tiempo, inclusive cuando todavía no teníamos la marca de Ingeniería Industrial Easy. Este video actualmente tiene 1.6 millones de visitas y recibe muchos comentarios con algunas dudas, con algunas consultas. Entonces, para responder a todos estos comentarios, hemos decidido grabar este video en el que te vamos a explicar el desarrollo de un histograma de frecuencias y vamos a hacer hincapié en esas dudas que nos han dejado en aquellos comentarios. Otra vez estoy aquí en Excel. Para el desarrollo de un histograma es necesario algunos datos y unos cálculos previos. Sin esta información, sin estos cálculos y estos datos, no es posible construir el histograma. Entonces, como puedes ver en pantalla, aquí tengo un cuadro. Ahora te voy a explicar de qué se trata. También tengo un cuadro de mis cálculos previos donde vamos a realizar algunos cálculos, algunas fórmulas que se encuentran en teoría. En cualquier libro de estadística lo vas a poder encontrar. Y también vamos a encontrar los límites inferiores y superiores de cada una de las clases. Lo que voy a hacer es ocultar esto, la parte superior. Me gusta trabajar de esta manera porque así gano espacio. Bueno, ¿en qué consiste este ejemplo? Hemos desarrollado un caso hipotético, obviamente basado en un caso real. Este es el caso de una empresa que se dedica a la fabricación de baterías de celulares. Esta empresa necesita evaluar el número de ciclos de carga de sus baterías antes de presentar defectos. Para que te quede más claro, un ciclo es cuando se carga una batería desde el 0 al 100%. El promedio de ciclos de una batería antes que presente defectos está entre 300 y 500 ciclos. Esta empresa ha hecho una evaluación durante 5 semanas y en cada semana ha tomado 20 baterías y ha contabilizado el número de ciclos que dura cada batería antes de presentar defectos. Lo mismo ha hecho con la semana 2, luego con la semana 3, la semana 4. Obviamente esta evaluación no se hace en un corto tiempo porque obviamente estos ciclos sí que va a tardar varios días para poder contabilizarlos, pero aquí tenemos la información, tenemos esta tabla de datos. Tal cual como se encuentra la información, no podemos realizar ningún análisis. Entonces, para ello vamos a realizar un histograma de frecuencias para poder encontrar cuál es el rango o la clase en la que se encuentra la mayor frecuencia y a partir de allí poder tomar algunas decisiones. ¿Ok? En mi caso estoy trabajando con ciclos de carga. Tú puedes tener casos diferentes como por ejemplo tiempos de espera o mermas de producción o defectos de producción o defectos de materias primas por proveedor, etcétera, etcétera. Una vez que la empresa ya tiene estos datos, luego pasamos a realizar los cálculos previos en este cuadro. El primer dato que vamos a encontrar es el número de datos. ¿Cuántos datos hemos evaluado? Entonces, me ubico en esta celda, escribo igual y la función contar y selecciono todos mis datos. Ahí está, cierro paréntesis y presiono Enter. En este caso tengo 100 datos. Luego, límite inferior. En esta celda escribo igual y escribo la función min y selecciono otra vez estos datos. Cierro paréntesis y presiono Enter. Esto quiere decir que la menor cantidad de ciclos que ha obtenido una batería es 305. Luego calculamos el límite superior, escribo igual la función max y selecciono todos los datos. Cierro paréntesis y presiono Enter. ¿Qué quiere decir este resultado? Que la cantidad mayor de ciclos que ha obtenido una batería es 504. Ahora en el rango es prácticamente la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Presiono Enter y obtengo 199. Esto quiere decir que la diferencia entre la cantidad menor de ciclos y la cantidad mayor de ciclos de toda esta evaluación es 199. Ahora pasemos al número de clases. Para calcular el número de clases es necesario utilizar una ecuación o una fórmula que ya está definida y lo vas a poder encontrar en cualquier libro de estadística. En la parte inferior del video te voy a dejar algunas referencias bibliográficas para que los puedas ubicar. Entonces, para calcular el número de clases, escribo igual en esta celda y escribo el número 1 más 3.322 por el logaritmo del número de datos, en este caso 100. Cierro paréntesis y presiono Enter.
y el resultado es 7.64. El número de clases es básicamente el número de barras que va a obtener tu histograma y este número siempre tiene que ser un número entero. Entonces, para ello vamos a redondear al número entero próximo. Entonces, aquí voy a agregar redondear más y en la parte final escribo punto y coma y el número 0 para obtener 0 decimales. Presiono Enter y ahora obtengo el resultado número 8. Entonces mi histograma va a tener 8 barras. Y luego vamos a calcular el tamaño de clase o amplitud. Esto se calcula dividiendo el rango entre el número de clases. Y en este caso el resultado es 24.88. Como en este caso estoy trabajando con números enteros, con números de ciclos, entonces es recomendable que la amplitud o el tamaño de clase también sea un número entero, para darle sentido al contexto de estos datos. Aunque matemáticamente el tamaño de clase o amplitud nos puede salir un número decimal, pero en este caso para que el análisis sea coherente es necesario trabajar con un número entero. Entonces, al igual que el número de clases, vamos a redondear al número entero próximo. Me voy aquí y voy a agregar redondear más. Ahí está. Y voy a agregar el punto y coma y 0 decimales. Cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces, una vez que tengo estos cálculos previos, ahora voy a calcular los límites inferior y los límites superior. Como el número de clases es 8, entonces en esta columna número de clase vamos a colocar 8 clases, empezando desde el número 0. Tengan en cuenta eso, es importante colocar el número 0 para que la herramienta de análisis de datos funcione bien. Y esta primera fila la vamos a dejar en blanco, no vamos a tocar nada. Luego me ubico en la clase número 1 y en límite inferior voy a escribir igual y voy a seleccionar el límite inferior de los cálculos previos. Presiono Enter. Luego en el límite superior voy a escribir igual y voy a sumar este límite inferior más, en este caso sería el tamaño de clase o amplitud. Y luego presiono F4 para que el dato sea estático y presiono Enter. Luego me ubico en el límite inferior de la segunda clase y sería igual al límite superior de la clase 1. Presiono Enter y ahora simplemente esto desgloso hacia abajo. Ahí está, y luego esta también, la del límite superior, hacia abajo. Y obtengo todos los límites, como puedes ver. Siempre en estos límites hay que verificar dos cosas. Primero, el límite inferior superior, por lo general, es igual al límite inferior de estos datos previos. Y el límite superior de la última clase debería ser mayor o igual al límite superior de los cálculos previos. Como puedes ver en este caso, en este cuadro tengo 505, sin embargo en los cálculos previos el límite superior es 504. Esta diferencia se debe a que el tamaño de clase nos arrojó un número decimal, 24.88, pero nosotros lo hemos redondeado a 25. Por ese margen de diferencia se puede observar esta diferencia en estos límites superiores. Entonces, teniendo claro esto, ahora vamos a utilizar la herramienta análisis de datos. Para ello, me dirijo a la parte superior, aquí me voy a datos y luego te vas a esta parte de análisis y vamos a dar clic en análisis de datos. En el caso no te aparezca esta herramienta de análisis de datos, tienes que habilitarlo. Para ello te diriges a la parte de archivo y luego a la parte de opciones en esta pestaña inferior. Luego te aparecerá este cuadro de opciones, das clic en complementos, luego te diriges a la parte inferior y le das clic aquí en ir, en complementos de Excel, y aquí vas a marcar herramienta para análisis. Luego presionas aceptar y nuevamente te diriges a datos y te tiene que aparecer análisis de datos. Damos clic en análisis de datos y te aparecerá este cuadro flotante de análisis de datos. Aquí tendrás un montón de herramientas, la mayoría de estadística, y vas a buscar histograma. Seleccionas histograma, luego das a aceptar, luego te aparece este cuadro flotante. Aquí vamos a ingresar algunos datos para que la herramienta análisis de datos pueda crear el histograma. En rango de entrada vamos a seleccionar todos mis datos, estos datos que tengo aquí, los 100 datos, luego presiono Enter y en rango de clases voy a dar clic aquí y voy a seleccionar el límite superior, incluido la celda que se encuentra en blanco, esta primera celda. Eso es muy importante. Luego presiono Enter y luego marco rótulos para que me aparezcan las etiquetas. Más abajo en opciones de salida tengo como primera opción rango de salida.
En este caso, si necesito que el histograma se inserte en esta misma hoja, voy a dar clic aquí y selecciono la celda en donde necesito que aparezca el histograma. Y la tercera opción, en un libro nuevo. Obviamente, si marcas esta opción, el histograma se generará en un libro nuevo. Pero en mi caso voy a marcar la segunda opción, en una hoja nueva. Y voy a escribir el nombre de la hoja, histograma. Si no escribes el nombre de esta hoja, no hay ningún problema, se genera una hoja con el nombre hoja número uno o número 2, dependiendo del número de hojas que tengas en el archivo. Luego, en la parte final, tenemos tres opciones. Yo voy a marcar crear gráfico y porcentaje acumulado. La opción de Pareto, histograma ordenado, no lo voy a marcar porque esto lo que hace es ordenar de manera descendente a todas mis clases. Pero en este caso, como estoy trabajando con clases que son números cuantitativos, quiero que considere este mismo orden, tal cual como va aumentando los límites, tanto inferior y superior. En el caso esté trabajando, por ejemplo, evaluando o haciendo un tipo de comparaciones entre proveedores o entre clientes, quizás sea necesario ordenarlo de manera descendente. Pero en este caso lo voy a dejar tal cual. Luego presiono aceptar y como puedes ver en la parte inferior se creó la hoja histograma. Aquí me aparece ya el histograma. A este histograma le vamos a hacer muchos cambios todavía. Y me aparece también el cuadro con los datos que ha tomado el histograma. Vamos a revisar aquí. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar esta fila y presiono control menos, se borró esa fila y también se borró la columna vacía del histograma. ¿Recuerdas que cuando seleccionamos los datos del límite superior escogimos esta celda vacía? Entonces aquí también te aparece esta celda vacía. Era necesario hacerlo de esa manera, si no los datos se hubieran desordenado, ¿ok? Vamos a continuar. A esta columna le voy a colocar límite superior. Ahí está. Luego voy a agregar una columna aquí adelante y voy a escribir, por ejemplo, límite inferior. Y voy a agregar los límites. Presiono igual, me voy a la hoja de datos, selecciono este límite inferior, presiono Enter y luego esto desgloso hacia abajo. Ahí está. Luego voy a agregar una columna después del límite superior. Ahí está. Y voy a escribir marca. Esta va a ser la marca de clase, que es prácticamente el promedio de estos dos límites. Cierro paréntesis, presiono Enter y me arroja 317.50. A esto lo voy a redondear, pero no con la función redondear, sino visiblemente quiero que se muestre el número entero. Entonces selecciono esta celda, luego clic derecho y aquí presionando en estos ceros, aquí como puedes ver, simplemente se redondea, visiblemente. Luego esto desgloso hacia abajo y obtengo todas las marcas de clase. Ahora, lo que voy a hacer es agregar mi frecuencia acumulada. Y aquí escribo f.acumulada. Ahí está. Luego aquí escribo igual, selecciono esta celda y luego en la segunda fila selecciono igual otra vez esta celda de la parte superior, que es la frecuencia inicial, más la frecuencia que se encuentra al costado. Aquí. Luego esto desgloso hacia abajo y el último número es 100. Este número es la cantidad de datos que tengo. Los datos que tengo aquí fueron 100, los datos que tengo aquí, entonces el resultado aquí también es 100. Luego voy a agregar una columna más y voy a escribir aquí porcentaje de frecuencias. Ahí está, porcentaje de frecuencia. Y en este caso escribo igual, selecciono esta celda de la columna D, esta frecuencia, entre el total acumulado, que es 100. Presiono F4 y luego presiono Enter. Luego desgloso hacia abajo y ahí está. El formato le voy a agregar aquí, este formato, a esta columna. ¿Ok? La suma de esta columna me debe dar 100. Y luego el porcentaje acumulado. En este caso el porcentaje acumulado me aparece como un dato. Obviamente esto ha sido calculado por la herramienta análisis de datos de Excel, pero te lo pone directamente como un dato. No te muestra el cálculo. Pero vamos a corroborar que esto sea correcto. Simplemente en esta fila vamos a colocar esta frecuencia, luego en la segunda fila vamos a sumar la frecuencia superior más la frecuencia que se encuentra al costado, en la misma fila, y luego esto desgloso hacia abajo.
Y ahí está. Como puedes ver, estos datos son iguales a estos. ¿Ok? Entonces está correcto. La recomendación que yo les doy es que si tienen un dato que es resultado de una operación o de unos cálculos previos, es mejor escribir esa operación. De esa manera tú vas a saber cómo se obtuvo ese dato y no como en este caso que me aparece directamente escrito el resultado. La herramienta de análisis lo arroja de esa manera, pero nosotros podemos editarlo. Entonces voy a borrar esta columna. Miren que en el histograma se borró esa línea, pero ahora lo vamos a agregar nuevamente, no se preocupe. Escribo igual, aquí está, a esta celda, luego igual, sumo la celda superior del porcentaje más el porcentaje que se encuentra al costado. Presiono Enter y ahora esto desgloso hacia abajo. Ahí está. Y otra vez hemos agregado la línea en el histograma. La columna de frecuencia me aparece con estos pequeños triángulos. Es simplemente una advertencia que te está dando Excel, pero voy a omitirlo. Omitir error. Esto borro y ahí está. ¿Ok? Entonces esto voy a darle una mejor forma. Le doy doble clic. A esto también voy a cambiar los formatos. Entonces voy a colocarlo como general, porque esta información la voy a colocar en el centro. Ahí está. Los porcentajes también muchas veces es necesario colocarlos sin decimales. Entonces lo voy a dejar así. A esta parte inferior le voy a agregar también la línea inferior. Ok, ahí está. Una vez que ya tenemos este cuadro, que es muy importante porque obviamente cuando haces tu trabajo de estadística te van a pedir esta información, pero también te sirve para que tú puedas entender mucho mejor el histograma, las frecuencias, cómo se han obtenido los acumulados y también para que tengas los límites inferior y superior y las marcas de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a editar este histograma. Vamos a agrandar un poco esto. Vamos a ampliarlo allí. Lo primero que voy a hacer es mover esto a la parte superior. Voy a ampliarlo y esto lo voy a dejar así. Luego, esto voy a mover hacia la derecha. Ahí está. Ahora voy a agregar los títulos del eje. Aquí está, ahora me aparecen todos. Y voy a escribir aquí frecuencia. En este voy a escribir porcentaje acumulado. Ahí está. Y en esta parte inferior, clases. Ahí está. Luego, aquí donde puedes ver mis clases, me aparece el límite superior. Pero es necesario que aquí aparezca la marca. Entonces, selecciono aquí, le doy clic derecho y luego presiono en seleccionar datos. Me dirijo a este lado derecho, le doy clic en editar y voy a seleccionar la marca. Presiono Enter y luego aceptar. Y como puedes ver, ahora me aparece la marca de la clase en esta parte inferior. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es cambiar el ancho de las barras. Varios de los comentarios que me dejaron en el primer video de histograma de este canal era referente al ancho de las barras del histograma. Excel te arroja de esta manera, dejando un espacio entre barra y barra, pero la manera correcta es que entre barra y barra no debería existir un espacio. ¿Por qué? Fíjate bien en los límites. El límite superior de la primera barra o de la primera clase prácticamente es igual al límite inferior de la segunda clase o de la segunda barra. El límite superior de la segunda barra es el límite inicial o el límite inferior de la barra siguiente y así sucesivamente. Entonces, no debería existir los espacios entre barra y barra. ¿Cómo solucionamos eso? Muy sencillo. Selecciono esta barra, le doy clic derecho y luego dar formato a serie de datos. Selecciono aquí y aquí te aparece, por ejemplo, ancho del rango. Actualmente aparece como 150, lo voy a dejar en 0. Luego presiono Enter y prácticamente ahora se borró los espacios. Pero si necesitas al menos que se note algo de diferencia, puedes hacer esto. Seleccionas, le das clic derecho y aquí en contorno presionas blanco y luego aquí te vas a grosor y le vas a colocar medio punto. Es una ligera línea simplemente para que puedas visualizarlo mejor. Es solo eso, para que puedas visualizarlo así. Y otros comentarios que me dejaron en ese primer video era referente a la marca. Me decían que en la parte inferior no siempre va la marca. En algunos casos o en algunos textos, ya depende mucho del autor, te colocaban tanto el límite inferior y superior, pero de manera concatenada. ¿Cómo así? Ahora lo vamos a realizar. Voy a agregar una columna aquí
y le voy a colocar clase. Y voy a concatenar, voy a escribir igual, selecciono el límite inferior y esto lo voy a concatenar con un espacio, un guión y otro espacio con el límite superior. Ahí está. Prácticamente obtengo el límite inferior y superior en cada clase. Y esto es lo que se coloca en este lado. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Ya lo hicimos hace un momento, lo vamos a volver a hacer. Selecciono, doy clic derecho y seleccionar datos. Clic aquí y otra vez aquí en editar, en este lado derecho, y selecciono la clase. Ahí está. Presiono Enter y luego aceptar. ¿Ok? Ahora en cada barra o en cada clase te aparece tanto el límite inferior y límite superior. Es más que todo para que visualmente puedas identificar tanto el límite inferior y superior por cada una de las barras. Entonces, el histograma quedaría de esta manera. Obviamente a este histograma le puedes hacer muchos más cambios, le puedes cambiar el formato, los colores, puedes cambiar el tamaño del título, el tamaño de los ejes. Eso ya es cuestión visual. Ahora, ¿cómo podemos interpretar este histograma según el caso que estamos revisando? Este caso básicamente se enfoca en la cantidad de ciclos de carga de cada batería. Para esta empresa, menor cantidad de ciclos por batería significa una menor calidad. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tú eres un cliente de esta empresa y le compras baterías, obviamente si las baterías van a tener menos ciclos de carga, vas a mirar a otro lado a proveedores que tengan baterías con mayor ciclos de carga. Si miras este histograma, la primera clase es la clase donde se encuentran las baterías con menor cantidad de ciclos de recarga. Se encuentra entre 305 y 330. Y en esta parte se encuentra el 19%. Y es prácticamente el número más elevado. Ahora, si me enfoco en las primeras clases, entre 305 hasta 405, prácticamente esto representa el 60%. Esto quiere decir que el 60% de mis baterías se encuentran distribuidas en estas primeras clases, cuando lo ideal o lo correcto para la empresa sería que la mayor cantidad de frecuencia se encuentre en este lado, en estas últimas clases que tienen un ciclo de carga alto. Prácticamente este histograma está dando la alerta a la empresa que tienen que solucionar un problema. Y como te menciono, este histograma te da una alerta. Ya identificamos el problema. Ahora, la causa real o la causa raíz, eso lo tienen que investigar, irse más a fondo, por ejemplo, hacer otro tipo de herramientas que me permitan encontrar cuál es la causa raíz para que mis productos o mis baterías tengan menor cantidad de ciclos de recarga. Ahora, el problema raíz puede estar en la calidad de la materia prima, en la metodología de trabajo, en nuestros procesos, en las herramientas que utilizamos en la producción, personal no capacitado adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente este histograma lo que hizo es darnos una alerta, ¿ok? Es la primera alerta que está recibiendo la empresa. A partir de ahí va a empezar a investigar y utilizar otras herramientas para encontrar el problema raíz. Y de esa manera darle solución o implementar nuevas medidas para corregir este problema y en paralelo seguir realizando evaluaciones y seguir actualizando este histograma con el fin de asegurarnos que efectivamente las medidas que se están tomando están dando buenos resultados. También lo que se hace mucho cuando se trabaja con frecuencias es agregar gráficos de tortas o gráficos de barras, que es muy sencillo hacerlo. Vamos a hacerlo rápidamente antes de terminar el video. Simplemente seleccionas la columna de frecuencias, luego te vas a insertar y luego te vas, por ejemplo, aquí al pastel, le das clic aquí. Y automáticamente se generó un gráfico de pastel donde vas a poder encontrar todas las frecuencias. Y aquí te aparece también los números, ¿no? Las referencias de cada uno de los colores. Entonces, si quieres, cambias también el formato, que hay otros formatos, por ejemplo este, donde te da el porcentaje. A este gráfico también le podrías agregar la clase. Para agregarlo es muy sencillo. Seleccionas esto, clic derecho y te vas a seleccionar datos. Luego te vas a editar y aquí seleccionas esta columna de la clase. Luego Enter, luego aceptar y ahora te aparecen la clase de cada uno de ellos. Entonces por cada color vas a poder identificarlo. Esto te sirve porque conforme vas revisando el histograma, también vas revisando a la vez este gráfico de torta. Es más que todo visual. También lo que puedes agregar son gráficos de barras. Otra vez seleccionas la frecuencia, te vas aquí a insertar y seleccionas un gráfico de barras.
Ahí está la información. Aquí le puedes agregar los títulos, los ejes, le puedes cambiar de color, puedes hacer muchas cosas. Pero el objetivo es prácticamente obtener este histograma y estas son como gráficos secundarios que te pueden ayudar. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, la puedes dejar en los comentarios. Nosotros vamos a seguir trabajando en este canal, vamos a seguir subiendo contenido. Lo único que te pedimos es que si este video te ha servido, nos dejes tu comentario. De esa manera nos haces saber que realmente les está sirviendo lo que estamos haciendo. O en el caso contrario, si crees que faltó algo en este video o si tienes alguna crítica constructiva, te agradecería que lo dejes en los comentarios. Eso en verdad nos agregaría mucho valor porque nos hace saber que debemos mejorar para nuestros siguientes videos. Mi nombre es Juan David y esto fue Ingeniería Industrial Easy.